Imagina por un momento un imperio que se extiende desde las costas del Atlántico hasta las tierras ardientes de Oriente Medio. Un imperio que durante siglos ha construido su poder sobre la fuerza militar, la tradición, la ley y un rígido código de honor. Un lugar donde la moralidad pública no era solo una cuestión de costumbre, sino la base sobre la que se sostenía toda la estructura política y social. Este es el Imperio Romano, el más grande de su tiempo. Pero incluso en los mármoles brillantes y los imponentes templos de Roma, bajo la sombra de columnas talladas y en el susurro de los pasillos del Palacio Imperial, una figura surgió para desafiar todo lo que el mundo romano creía sagrado. No solo rompió con las tradiciones, sino que llevó la decadencia y la transgresión a niveles que los contemporáneos calificaron como escandalosos, blasfemos y hasta abominables. Ese hombre fue Heliogábalo, un joven emperador que no solo trastocó las reglas del poder, sino que también destruyó las rígidas barreras de género y moralidad, travestiéndose públicamente y prostituyendo simbólicamente la dignidad del Imperio Romano. ¿Era simplemente un depravado perdido en sus pasiones más oscuras? ¿O acaso era un reflejo del colapso de un sistema agonizante, la encarnación de un imperio que se desmoronaba desde dentro? Hoy te invito a mirar más allá de las leyendas y las mentiras, a adentrarte en una historia cargada de sexo, poder y escándalo que ha permanecido oculta en los rincones más oscuros de la historia antigua. Prepara tu mente para un viaje donde nada es lo que parece, y donde las pasiones humanas pueden cambiar el destino de un mundo entero. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará tus creencias sobre Roma, sino que también te hará cuestionar qué precio está dispuesto a pagar un imperio por la libertad o la decadencia. Heliogábalo no fue simplemente un emperador escandaloso o una nota al pie en la historia romana. Fue un reflejo viviente de un imperio en agonía, donde las antiguas tradiciones comenzaban a resquebrajarse y donde los límites sociales eran desafiados con una mezcla de fuego, transgresión y tragedia. Su vida y muerte nos invitan a cuestionar, ¿qué significa realmente el poder? ¿Hasta dónde puede llegar la sociedad para controlar a quienes rompen sus normas? ¿Y qué precio pagamos por la libertad, la autenticidad y la diferencia? Tal vez, en la historia de Heliogábalo, encontremos un espejo oscuro que nos obliga a mirar no solo el pasado, sino también nuestro presente y futuro. ¿Estamos dispuestos a aprender o preferimos seguir mirando hacia otro lado, olvidando las verdades incómodas que desafían nuestra visión del mundo? Si quieres seguir explorando los secretos más oscuros y olvidados de la historia antigua, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque la próxima historia podría romper aún más tus esquemas y desafiar lo que creías imposible. Con el paso de los siglos, la figura de Heliogábalo ha sido objeto de múltiples interpretaciones que intentan ir más allá del escándalo y la decadencia. Los historiadores modernos, alejados del juicio moral de la antigua Roma, buscan comprenderlo como un hombre complejo, atrapado en una época de cambios y tensiones profundas. Para algunos, Heliogábalo fue un joven adelantado a su tiempo, un rebelde que desafiaba la rígida estructura patriarcal y social de Roma con su expresión de género fluida y su desafío abierto a las normas sexuales. En una sociedad que exaltaba la virilidad como símbolo de poder, su decisión de vestirse con ropas femeninas, adoptar roles y placeres no convencionales, fue una forma radical de protesta o expresión personal. Otros investigadores plantean que Heliogábalo pudo haber sido víctima de conspiraciones políticas. Su juventud, su origen extranjero y su personalidad excéntrica lo convirtieron en blanco fácil para enemigos dentro de la corte imperial que usaron su conducta para justificar su caída y borrar su legado. Además, desde una óptica contemporánea, muchos ven en él un símbolo pionero de disidencia de género y libertad sexual, alguien que, sin la protección de los códigos modernos, vivió su verdad enfrentando la brutalidad de una sociedad intolerante. Sin embargo, también hay quienes advierten sobre los peligros del poder absoluto en manos de un líder inmaduro, inestable o egocéntrico. Su gobierno se recuerda como un periodo caótico, donde la falta de control y la frivolidad política precipitaron la crisis del imperio. Así, Heliogábalo encarna la tensión eterna entre libertad y autoridad, entre revolución y orden, entre la luz y las sombras del poder. El reinado de Heliogábalo, marcado por la extravagancia, la provocación y la decadencia,
Llegó a un abrupto y violento final que reflejó el hastío y el rechazo de una Roma cansada de la degradación de sus valores más sagrados. Tras solo 4 años en el poder, el joven emperador se encontró aislado, sin el apoyo de la élite política, sin la confianza de los militares y con una ciudad dividida entre fascinación y repulsión. La conspiración que se había gestado durante meses finalmente estalló en una revuelta popular y militar que no dio lugar a piedad ni negociación. Los guardias pretorianos, quienes habían sostenido a Heliogábalo durante su mandato, voltearon su lealtad y lo entregaron a sus enemigos. Esta traición no solo fue política, sino también simbólica. La protección que un día significó poder absoluto, se transformó en una sentencia de muerte. El emperador fue arrestado y asesinado brutalmente, un acto que significó el fin de una era de excesos y una declaración clara para quienes en Roma aún creían en el orden tradicional. Los relatos cuentan que su cuerpo fue arrojado a las cloacas de Roma, una humillación máxima para un hombre que había desafiado las convenciones imperiales. Este acto fue el cierre definitivo de un capítulo oscuro, pero también el inicio de una leyenda negra que marcaría la historia para siempre. El Senado, en un intento por limpiar la mancha que Heliogábalo había dejado en la imagen del imperio, decretó la damnatio memoriae. Esta condena consistía en borrar todo rastro de su existencia. Inscripciones, monedas, estatuas y cualquier documento oficial que recordara su nombre o su mandato fueron destruidos o alterados. La intención era hacer como si nunca hubiera existido, borrar su memoria de los anales de Roma. Pero, paradójicamente, esta condena solo alimentó el mito. Al querer ocultar su vida, el Senado y los historiadores crearon una figura aún más poderosa en el imaginario colectivo, la del emperador degenerado, travesti, corruptor del imperio, el símbolo máximo de la decadencia romana. A lo largo de los siglos, escritores, artistas y cronistas han pintado a Heliogábalo como un monstruo moral, un excéntrico que usó el poder para sus caprichos más oscuros. Sin embargo, pocos han cuestionado la posible manipulación histórica o la profundidad de su contexto político y social. La historia de Heliogábalo no es solo la de un gobernante caído, sino la de un choque brutal entre tradición y revolución, entre poder absoluto y moral pública, entre la libertad individual y la rígida estructura de un imperio que se negaba a cambiar. Al final, su asesinato y la damnatio memoriae fueron la manera en que Roma intentó salvar su alma, pero lo que no pudo borrar fue la pregunta que aún resuena en la historia. ¿Fue Heliogábalo simplemente un depravado y excéntrico, o un símbolo de un mundo que se desmoronaba y pedía a gritos una transformación radical, aunque ésta llegara envuelta en escándalo y violencia? Desde los primeros meses en el trono, Heliogábalo dejó claro que su mandato no sería convencional ni aceptado por la vieja guardia romana. Más que un emperador, se convirtió en un disruptor implacable, utilizando su poder para trastocar cada norma social, moral y política que sustentaba al imperio. Roma, que hasta entonces se había regido por valores de honor, disciplina y jerarquía férrea, se encontró frente a un gobernante que parecía deleitarse en su propia provocación. Uno de los aspectos más impactantes y recordados de su reinado fue su constante humillación pública a la nobleza y el Senado romano. Se cuenta que Heliogábalo no dudaba en obligar a los senadores a participar en orgías y bacanales en el propio palacio imperial. Estos actos no solo eran escándalos personales, sino herramientas políticas cuidadosamente calculadas para romper la dignidad y la autoridad de sus rivales. Al degradar a los guardianes tradicionales del poder, el emperador minaba la resistencia de quienes podían amenazar su posición. Las fiestas y banquetes de Heliogábalo se volvieron legendarios por su desmesura y obscenidad. Más allá del mero placer, eran escenarios donde el orden social se desmoronaba bajo un manto de desenfreno. Se dice que el emperador disfrutaba presidiendo estos espectáculos vestido con ropajes femeninos, rodeado de un séquito de amantes y esclavos. En estas reuniones, los límites entre clases sociales se borraban intencionalmente, con libertos y esclavos compartiendo el mismo espacio que los más altos dignatarios, una blasfemia para el sistema jerárquico romano. En un golpe directo a la estructura social, Heliogábalo comenzó a repartir títulos y honores no conforme a la tradición, sino basados en sus caprichos personales. Favoritos, esclavos y amantes recibían posiciones de poder y privilegio, mientras que senadores y nobles que alguna vez fueron pilares del imperio eran relegados o simplemente ignorados.
Este trato desigual generó un profundo resentimiento en la aristocracia, quienes veían cómo el tejido mismo de Roma se deshilachaba ante sus ojos. Pero no fue solo la aristocracia quien se sintió traicionada. Los guardias pretorianos, responsables de la seguridad del emperador y la estabilidad política, comenzaron a desconfiar y resentirse ante las extravagancias y excesos del joven monarca. Estos soldados de élite, acostumbrados a la disciplina y el respeto hacia la autoridad, vieron en Heliogábalo a un líder frívolo y peligroso, incapaz de representar los valores que protegían. Las tensiones aumentaron rápidamente, y no tardó en gestarse una conspiración para poner fin a su reinado. No era solo un acto de descontento moral, sino una necesidad política urgente para preservar la supervivencia del Imperio Romano. Senadores, guardias y familiares cercanos se unieron en secreto, conscientes de que mantener a Heliogábalo en el poder era un riesgo demasiado grande para Roma. El ambiente en la capital se volvió tenso y peligroso. Mientras el emperador continuaba con sus fiestas y provocaciones, sus enemigos tejían planes en las sombras, preparando la caída del que consideraban un emperador que había prostituido el trono y la dignidad de Roma. En medio de este caos, la pregunta que muchos se hacían era inevitable. ¿Cómo pudo un joven como Heliogábalo, sin experiencia ni respeto por la tradición, llegar tan lejos y sostenerse en el trono durante tanto tiempo? La respuesta residía en la compleja red de lealtades, miedos y traiciones que caracterizaban la política romana, pero también en la firme convicción de sus adversarios de que debían actuar rápido y sin piedad. Finalmente, la alianza secreta que se formó entre la Guardia Pretoriana y los sectores conservadores del Senado fue implacable. Prepararon una operación que pondría fin a la era de Heliogábalo, devolviendo a Roma una semblanza de orden y respeto, aunque a costa de la sangre y el silencio. La caída del emperador travesti no solo significó el fin de sus excesos, sino también un claro mensaje para cualquier futuro gobernante. En Roma, aunque el poder puede ser usurpado por la extravagancia y la irreverencia, la tradición y el honor todavía dominan, y quienes se atrevan a romper esos códigos pagarán el precio más alto. Las fuentes históricas que nos han legado la vida de Heliogábalo, aunque a menudo teñidas de prejuicios y sensacionalismo, coinciden en que su reinado estuvo marcado por escándalos que desafiaron todas las normas sociales y morales de la Roma imperial. Autores como la **Historia Augusta y Dion Casio no dudan en pintar escenas que para los romanos tradicionales eran más que escandalosas, eran blasfemas y decadentes. En los recintos del Palacio Imperial, Heliogábalo organizaba orgías y fiestas que se convirtieron en leyendas negras para la historia. Estas celebraciones no eran simples excesos, eran verdaderas manifestaciones de un estilo de vida que rompía con la tradición en cada detalle. El emperador no solo asistía a estas fiestas, sino que se convertía en el epicentro del espectáculo, vistiéndose abiertamente con ropas femeninas, adornándose con joyas y maquillaje, desafiando sin pudor los rígidos cánones de género y decoro que Roma defendía con uñas y dientes. Su círculo íntimo estaba formado por esclavos y amantes, hombres y mujeres, sin distinción, a quienes sometía a rituales y caprichos que iban más allá del mero placer. Algunos relatos cuentan que llegó a casarse con un joven esclavo proclamándolo oficialmente su esposa, una unión que causó un revuelo moral sin precedentes en la sociedad romana, profundamente conservadora y patriarcal. Pero Heliogábalo no se conformaba con lo evidente. Para asegurarse de que sus amantes encajaran en su particular visión de belleza y feminidad, ordenaba que algunos se sometieran a cirugías para transformar sus cuerpos un acto que en aquella época era casi inimaginable y que representaba una afrenta directa a la naturaleza y al orden establecido. Además, pagaba enormes sumas de dinero a quienes le prometieran la virginidad, la belleza o la pureza más exquisita, sin importar el género ni la posición social. El emperador parecía jugar con el deseo y el poder a través de un enfoque radicalmente nuevo y transgresor, una provocación directa al patriarcado romano, donde el control de la sexualidad masculina era la base de la autoridad. Estos actos no fueron vistos como simples excentricidades de un joven excéntrico, sino como un ataque frontal a los valores más profundos de Roma. Para muchos, Heliogábalo estaba destruyendo la esencia misma del imperio, un sistema basado en la virilidad, el honor y el dominio masculino. Por ello, su reinado fue un constante choque entre tradición y revolución,
entre la moral oficial y la libertad personal llevada al extremo, y marcó un antes y un después en la historia del poder y la sexualidad en Roma. Heliogábalo, cuyo nombre original era Varius Avitus Vasianus, nació en la provincia romana de Siria, en el seno de una familia con profundas raíces religiosas y políticas. Su linaje estaba estrechamente ligado al culto del dios Sol, el Gabal, una deidad importada del Medio Oriente, cuya adoración era ajena y hasta exótica para los romanos tradicionales. Este dios solar, asociado con rituales enigmáticos y ceremonias cargadas de misterio, se convertiría en la obsesión de este joven que alcanzaría el poder supremo. Con apenas 14 años, un niño que parecía demasiado joven para gobernar, fue proclamado emperador en Roma. Pero no fue un ascenso fortuito. Detrás de él se encontraba la ambición de dos mujeres poderosas, su madre, Julia Soemia, y su abuela, Julia Mesa, quienes maniobraron en las sombras para colocar a este joven en el trono imperial. Estas mujeres no solo dominaban las intrigas palaciegas, sino que eran las verdaderas artífices del ascenso de Heliogábalo, moviendo los hilos políticos para que el joven sirio se convirtiera en el rostro visible de un cambio radical en Roma. Desde su llegada al poder, Heliogábalo rompió con todas las normas y tradiciones que habían regido el imperio durante siglos. Mientras Roma veneraba dioses antiguos como Júpiter y promovía valores como la virilidad, el honor y la disciplina, Heliogábalo impuso a Helgabal como el dios supremo, intentando suplantar la religión tradicional romana con un culto personal que veneraba el poder del sol y su propia divinidad. Pero su revolución no se quedó solo en lo religioso. Su conducta personal causó consternación y horror en las élites romanas. Se vestía con ropas femeninas, usaba maquillaje y joyas, y se comportaba en público de maneras que desafiaban cualquier norma social aceptada. El joven emperador parecía disfrutar de su papel como transgresor, burlándose abiertamente de las rígidas expectativas de género y comportamiento que marcaban la identidad romana. Este estilo provocador y extraño no solo escandalizó, sino que dividió a la sociedad. Para muchos, Heliogábalo era una afrenta viviente, una amenaza para el orden y la moral que Roma había defendido con armas y leyes. Para otros, su juventud y carisma, a veces inquietante, otras veces magnético, crearon una mezcla inestable de miedo y fascinación que mantenía al imperio en una tensión constante. Así, en un imperio donde la estabilidad parecía ser la prioridad absoluta, un adolescente sirio comenzaba a cambiar el destino de Roma con sus gestos, sus extravagancias y su poder recién adquirido.